Buenos días, el día de ahora vamos a hablar sobre algunos cambios que tiene lo que es la Tierra por algunos movimientos, ¿verdad? Que han surgido lo que es la parte de todo este cambio, este proceso, ¿verdad? Y de a través del tiempo que se ha surgido. Vamos a ver lo que son las placas tectónicas dentro de El Salvador. También vamos a ver lo que es alguna teoría. Antes de esto, pues esta teoría que pues tenemos que conocer acerca de estas placas tectónicas y de las derivas pues, geológicas que podemos encontrar, ¿verdad? Ya que esto pues viene desde muchos años atrás, por ejemplo en lo que es en el año 1885, la distribución de la flora y fauna, existen lo que es ciertos sedimentos de origen glaciar. Un geólogo suizo Sutz propuso la existencia de la supercontinente, que más que todo esta pues influía en lo que era la India, África y Madagascar, posteriormente añadiendo a Australia, a Sudamérica y a este supercontinente denominado Gondwana. En estos tiempos se consideraba las dificultades que tendrían las plantas para poblar lo que eran continentes separados por miles de kilómetros de mar abierto. Los geólogos creían que los continentes habrían estado unidos por puentes terrestres, hoy sumergidos. El astrónomo meteorólogo alemán Walter Wenner fue quien propuso que los continentes en el pasado geológico estaban unidos en una supercontinente de nombre Pangea, que posteriormente se habría disgregado con una deriva continental. Pues esta pues tuvo poco reconocimiento y fue criticada por falta de evidencia a favor de la deriva, por la ausencia de un mecanismo que la causara y por la que se pensaba que la deriva era físicamente imposible. Los principales críticos de Wenner eran geofísicos y geólogos de Estados Unidos y Europa. Los geofísicos lo criticaron porque los cálculos que había llevado a cabo sobre los esfuerzos necesarios para desplazar una masa continental a través de las rocas eran sólidas en fondos oceánicos y que no eran de todo conocidos. Más bien las rocas eran del hemisferio sur y dudaban de las correlaciones propuestas por este científico alemán. A pesar del apoyo de sus colaboradores cercanos y su reconocida capacidad docente, Wenner no consiguió una plaza definitiva en Alemania y se trasladó a Graz, en Australia, donde fue más ampliamente reconocido. En 1937, el geólogo sudafricano Alexander Duu publicó también una lista de 10 listas de evidencia a favor de la existencia del supercontinente, superados por un océano de nombre Tewis, el cual dificultaba la migración de las flores en los supercontinentes. También propuso que una reconstrucción de Gondwana basada en el arreglo geométrico de las masas continentales. La expansión de las casquetas polares también durante estas glaciaciones dejaron huellas en el registro geológico, como lo que son los depósitos de material acarreando de hielo y marcas de abrasión de rocas que estuvieron en contacto con las masas de hielo durante su desplazamiento. Ambos de estos tipos de evidencia dan un evento glacial pérmico que han sido reportados en Sudáfrica, África, India, Australia y la Antártida. En las reconstrucciones de Gondwana, las áreas afectadas por la glaciación son antiguas a pesar de ocupar lo que hoy en día son los distintos continentes. Inclusive hay las direcciones de flujo de hielo que puede ser obtenidas de esto. El estudio también de estas distribuciones del planeta, animales, fósiles, sugieren la existencia de esta Pangea, que son impresiones de hojas de helechos. Es también ampliamente distribución de rocas entre África, Sudáfrica, India y Australia. La reconstrucción de esto pues surgió de muchos
formas, ¿verdad? Después de lo que eran los geofísicos, habían sido los más pseudocríticos de la hipótesis de la deriva continental. Es curioso que la evidencia más común que finalmente se acumuló a favor de la hipótesis haya sido precisamente una índole geofísica. En los años 30, el geofísico japonés Wanti documentó el incremento de la profundidad de estos sismos, una función de distintas tierras hacia lo que es el continente. Al mismo tiempo, el sismólogo Hugo Beifeld documentaba cierta variación y resaltaba el hecho de que las zonas altas sísmicas no estaban distribuidas de manera uniforme sobre el globo terráqueo, sino que estas áreas estaban más que todo alofadas o en fajas más o menos continuas, asociadas en márgenes también, en algunos márgenes continentales. Después de la Segunda Guerra Mundial, en gran medida por razones militares, se desarrolló la ciencia de la oceanografía durante los 50 años. La oceanografía o más que todo, documentaron lo que es la presencia de una enorme cadena montañosa submarina en el medio Atlántico norte. Esto se elevaba más que todo sobre los avistamientos, aproximadamente unos 4.000 metros de profundidad. A principios de los años 60, también el geofísico Hertz pues surgió también un mecanismo que podría explicar esa deriva continental, basándose en las variaciones topográficas de los océanos. Hertz propuso también que las rocas del fondo marinos estaban firmemente ancladas al manto de del agua, ¿verdad? Conforme a estos apartados, dos enormes masas de manto se arrancaban pasivamente en el fondo oceánico y surgían lo que son estas profundidades terrestres, que esta era un material formado por una cadena volcánica y rellenaba este vacío formado por esta separación de los fondos oceánicos. Sin embargo, fueron ciertas razones para evitar lo que era este crecimiento. Parte de ella fue también el cambio consumido de forma material que se propuso entonces en estos sitios donde ocurrían estas profundidades o esas fosas oceánicas que bordeaban algunos continentes y arcos de la isla. En 1963, los geográficos ingleses Frederick y Durrow de la Universidad de Cambridge pues publicaron el artículo de la revista Natural, donde presentaron datos a favor del brillante pero especulativo idea de Hertz. El artículo viene pues de fondos marinos del sur de Islandia, obtenidos mediante un registro de magnométricos, indicados también patrones lineales muy claros y anomalías, ¿verdad?, que se daban. Yo decía que podía haber surgido lo que es un terremoto, y ahí donde ahí donde surgía lo que es estos volcanes, por ejemplo, en el fondo del mar, los volcanes en parte de nuestro continente, ¿verdad? Y cómo pues se fue dividiendo los continentes, porque como les mencionaba, al principio se creía que era una sola masa de tierra que consistía en todo este planeta que nosotros tenemos. No habían divisiones, llamada Pangea, ¿verdad? Pero cuando surgieron lo que son estos hipoterremotos, se fue como desuniendo. Ahí fueron surgiendo los continentes, ¿verdad? Y fueron localizándose en cada parte del planeta. Si nosotros vemos, hay continentes bastante lejanos a nosotros, que quizás es cruzar casi medio mundo para poder llegar hasta esos lugares, y por eso pues son también reconocidos de esta forma, ¿verdad? Por eso según los científicos, según todos los que estudiaron este proceso, pues se dio a causa de eso, de los temblores, de los terremotos que pudieron surgir en ese entonces, ya que sabemos que en ese entonces pues quizás no surgió lo que era un ser humano, pero sí surgían lo que eran las plantas. Entonces ahí también dan lugar a ese conocimiento de cómo las plantas podían localizarse en varios lugares del planeta, no solamente en uno, ¿verdad?
y cómo estas pudieron trasladarse a lo que son todas estas zonas y pudieron localizarse también tanto plantas como también animales. Dentro también de las placas que nosotros vamos a encontrar que surgen a base de estos terremotos que también pueden afectar a lo que es un país, ¿verdad? Como el de nosotros. Pues podemos encontrar lo que son las plagas tectónicas del Salvador, como que estas pues son más que todo, estas placas tectónicas o placas también se les conoce como litosféricas, que son distintos fragmentos en los cuales se puede dividir lo que es la litosfera terrestre, o sea, la capa más superficial del planeta, donde está incluida la corteza y la parte superior del manto terrestre. En sus bordes se conoce como actividad sísmica, volcánica o también orogénica. Esto último se debe a que las placas tectónicas pueden también hacer constante movimiento sobre la atmósfera en una zona más o menos viscosa del manto superior, y esto está conforme a lo establecido en lo que es las placas tectónicas. Cuando se habla de lo que es de manera natural, porque surgen quizás en la actualidad, no hay demasiada información sobre eso, sobre las placas tectónicas, más allá de que estas son rígidas y que sus desplazamientos se producen por fenómenos geológicos cuyo impacto podemos medir y conocer, como los distintos sismos y terremotos, también los volcanes, ¿verdad? Pueden provocar incluso las cadenas montañosas y las cuencas sedimentarias. Este es un fenómeno también activo únicamente en el planeta Tierra. Sin embargo, existe lo que es evidencia de otro planeta que tuvieron alguna vez fenómenos tectónicos similares. La teoría de la tectónica de placas que explica estos fenómenos fue acumulada entre 1960 y 1970, más o menos, y que es resultado de más de 2 siglos de observaciones geofísicas o geoquímicas. Así como estos hallazgos a menudo pues se dan estos registros también fósiles y geológicos que formulan y parten de esta teoría de la deriva continental, desarrollada en 1912 por el alemán, como les mencionaba, Alfred Wegener. Hay diferentes placas tectónicas, por ejemplo las placas oceánicas, que son aquellas que cubren íntegramente la corteza oceánica, o sea, lo que es el suelo de los océanos, de modo que están sumergidas en toda esta extensión, que son delgadas, compuestas principalmente por el hierro y el magnesio. Luego existen lo que son las placas continentales, que son aquellas cubiertas principalmente por la corteza continental, o sea que son por los continentes mismos. Son los que el tipo de predomina en la placa tectónica y poseen generalmente una parte continental y otra pues sumergida en el agua como los mares, ¿verdad? El total también de nuestro planeta posee lo que son 56 placas tectónicas, de las cuales 14 son las más importantes. Las placas africanas, que cubren el continente africano en la totalidad y se extiende también hacia lo que es el océano y a su alrededor una extensa zona del norte. La plaga también antártida, que cubre también esta Antártida por completo, extendiéndose luego por los océanos circundantes a lo largo de casi 17 millones de kilómetros cuadrados. Las plagas también araicadas, que se encuentran bajo la península de Araica y parte también llamado el Oriente Próximo, proveniente de una fractura en la placa africana y guarda el 43% de las reservas de gas, el 48% del petróleo de todo el mundo. Las placas de Cocos, que subyacen en lo que es el Océano Pacífico, en la región de la costa occidental de América Central, justo al lado de la placa del Caribe, también bajo la cual se forman arcos volcánicos en la región de Centroamérica. La placa de Nazca, ubicado bajo el Océano Pacífico Oriental. En este pues frente a estas costas de Perú, Ecuador, Colombia, así como también en regiones centro y norte de Chile. Se encuentran subdivididas en la placa Suramérica, formando así como cordillera de los Andes.
También la placa de lo que es de la Juan de Fuca, que es una pequeña placa ubicada en la costa occidental de la placa norteamericana, en las costas del Pacífico de los estados de California, Oregón, Washington y Columbia Británica. Esta junto a la placa de Cocos y la placa de Nazca provienen como una desintegración de la antigua placa de Farallón hace alrededor de 28 millones de años. La placa del Caribe, como su nombre lo indica, se la ubica en la región caribeña, el nombre de Sudamérica y al este de Centroamérica, extendiéndose por unos 3,2 millones de kilómetros cuadrados. Abarca esta proporción de continentes centroamericanos como Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, y a eso también se le agrega el Estado de México y de Chiapas, así como la totalidad de la isla del Mar Caribe. La placa también del Pacífico, que es una de las mayores partes del planeta que abarca casi esta totalidad del océano del mismo nombre y presenta numerosos puntos calientes de zonas sísmicas o volcánicas, especialmente a Hawái. La placa euroasiática abarca un territorio de 60.800 millones de kilómetros cuadrados. Esta enorme placa abarca toda Eurasia, es decir, Europa y Asia enteras, como las excepciones de los subcontinentes indio, arabio y parte también de la Siberia. También se extiende por varios kilómetros sobre la parte oriental del Océano Atlántico Norte. La placa de Filipinas, que es ubicada en el Océano Pacífico, al este de Filipinas, es una placa de subducción justo con la región de la fosa marina. Es bastante pequeña en comparación a sus vecinas. La placa también indo-australiana, como su nombre lo sugiere, esta placa se extiende desde la frontera de la India con China y Nepal, a lo largo también de todo este subcontinente del Océano Índico y la totalidad de Australia y la Melanesia, culminando con la Nueva Zelanda. La placa también norteamericana, en ella pues se atiende lo que es América del Norte. En su totalidad pues es incluida en Groenlandia, así como en los archipiélagos de parte de Cuba, donde esta pues también se da esta, más que todo incluida lo que es Groenlandia, así como el archipiélago de esto, ¿verdad? De las Bahamas y la mitad también de la Islandia a partir de estos océanos Atlánticos Norte. También glaciar ártico y el territorio de siberiano en la placa mayor del planeta, ¿verdad? Esta placa que nosotros pues podemos conocer, quizás no ver porque como estas placas están a lo que es el bajo de la tierra, pero quizás en algún momento pues las hemos sentido. También la placa que es de Sudamérica, tal como el continente comparte su nombre. Esta placa se encuentra en lo que es debajo de esta totalidad, el cual pues se da en Sudáfrica y se extiende a partir de estas direcciones surestes hacia el océano Atlántico. Las placas tectónicas también se desplazan sobre una porción fluida de manto terrestre y se mueven por ciertas velocidades diferentes, generalmente lentas pero constantes, de modo que resulta también imprescindible, excepto cuando se ocasionen en otras pues no, pues podemos percibir las ondas sísmicas con mayor impacto, ¿verdad? Hasta hemos pues, visto que se pierden grandes extensiones de tierra a causa de las placas tectónicas. Los movimientos también se deben por factores que aún, como les mencionaba, no se conocen con gran información, o sea, no hay mucha información de cómo pueden surgir, que más que todo puede ser por el desplazamiento del magma del centro de la Tierra, la rotación de la Tierra, el frío que hace en el fondo. Incluso también hay diferentes fuerzas gravitatorias y la densidad del planeta que puede ser que surjan por esto, lo que es las placas tectónicas. Los movimientos se producen como con ciertas dinámicas propias de este manto terrestre, donde existen corrientes pues de convecciones y de distribuciones de calor.
el cual pues pueden permitir lo que es la materia y esta que se tenga más un estado semisólido y que estos elementos sean más densos y también más pesados. Dentro de estas pues pueden descender o pueden abrir lo que es lugar en ciertas partes livianas. Pueden surgir los fenómenos geológicos, por ejemplo los temblores o terremotos, que tienen que ver con las ondas generadas por el rozamiento de las placas. También pueden formar lo que son montañas que se deben a estos pliegues, distorsiones también de placas tectónicas que se ejercen con esta resistencia contra otras de manera frontal. También los volcanes se deben a esta subducción de placas tectónicas por debajo de otra. O sea que cuando se produzca lo que es debajo de la otra, penetra lo que es el manto y por lo tanto extrae contacto con el magma hirviendo, cuyo exceso de roca líquida se expulsa luego de forma de erupción. Entonces ya ahí se dan estos problemas también geológicos que nosotros pues los podemos identificar, ¿verdad? Hay temblores, han surgido lo que son terremotos en nuestro país que han creado catástrofes. Entonces nos vamos a quedar hasta acá, este tema tan importante acerca de las placas tectónicas. Gracias y buen día.